¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, es un gusto para mí saludarte nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo ha estado tu inicio o tu fin de semana, más bien dicho, ¿verdad? ¿Cómo has estado? Bien. Vamos ahora, te doy la bienvenida aquí a este lugar, ¿verdad? Donde compartimos la palabra de Dios. Espero pues que tú estés dispuesto en tu corazón a poder recibir lo que Dios tiene para ti en este momento. Y bueno, vamos a hablar, ¿verdad? Acerca de ello. Y sé que muchos de nosotros nos hemos encontrado con esos tiempos, esos momentos de que el propósito, ¿verdad? El propósito, el dichoso propósito. Y cómo es que Dios viene y nos bendice con ese propósito. Cómo es que Dios nos orienta. Cómo es que, o sea, cómo saber que estamos haciendo lo correcto. O cómo venir y alcanzar, desarrollar, ¿verdad? Eso que quizás ya identificamos, pero necesitamos desarrollarlo. ¿Cómo podemos hacer para mantenernos en ello? Y de eso vamos a hablar, pero el tema que le hemos puesto a esto es conociendo el orden de Dios. Conociendo el orden de Dios. ¿Y por qué le hemos puesto este tema? Bueno, porque el orden de Dios es diferente al nuestro. Nosotros nos enfocamos en diversidad de características para poder escoger a las personas, ¿verdad? Nosotros nos venimos y vemos a las personas, las observamos en lo que es en lo natural, en lo secular. Nosotros las observamos y vemos las características, vemos las cualidades de esa persona, y es así como nosotros las vamos ubicando. Pero en lo que es Dios, en el orden de Dios, es algo distinto, y eso es lo que vamos a conocer. Y quiero que vayas allá a Mateo 25, 23. Mateo 25, 23, y dice de la siguiente manera: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero que tú veas acá, estamos hablando de la parábola de los talentos, ¿verdad? Para aquellos que ya la conocen. Y para los que no la conocen, pues estamos hablando de que un señor acá, ¿verdad? Habla la parábola, pero obviamente estamos hablando de Jesús, de nuestro Señor. Le entregó talentos a 3 personas. Dice que a uno le entregó un talento, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 5. Pero aquí hace énfasis que el que le entregó un talento lo que hizo fue enterrarlo. Pero el que le entregaron 12, el que le entregaron 5, ellos trabajaron con ese talento. Ellos trabajaron y lo duplicaron. Y cuando el Señor vino a ajustar cuentas, ¿verdad? Ellos ya tenían ganancias, ¿verdad? De lo que Dios les había entregado. Por eso Él les dice: bien, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Y quiero enfatizar ese punto. Sobre poco has sido fiel. ¿Cuántas veces nos hemos afanado nosotros? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuántas veces nos hemos afanado en querer hacer algo, en querer lograr algo, en querer avanzar rápido, en querer llegar a la cumbre rápido, en poder llegar hasta allá arriba rápido, ¿verdad? Y nos afanamos y nos enfocamos y queremos y nos frustramos cuando no lo logramos. Pero vemos acá que el Señor le dice: en lo poco has sido fiel. Dios siempre nos prueba en lo poco. Dios te pone en escenarios. Ahí cuando hablamos del llamado de Moisés, no sé si te acuerdas, muchas veces te ponen escenarios que tienes que trabajar para otra persona. Ni siquiera es tu propio negocio, pero tienes que trabajar para otra persona. Y luego después quizás te da lo tuyo, pero algo sencillo, algo pequeño. ¿Por qué? Porque Dios quiere Dios quiere que tú primero te desenvuelvas en lo pequeño que Él te da. Él quiere que tú te desenvuelvas en eso que te ha permitido tener y que te desarrolles, ¿verdad? En lo que es donde Dios te ha colocado. Y en eso poco, ¿verdad? Tú vas adquiriendo experiencia. Además de eso, Dios nos prueba. Si nosotros somos fieles, porque aquí dice: en lo poco has sido fiel. Si tú no te decepciones y dices: ay no, ¿para qué estamos haciendo esto? Mejor yo no veo resultados, yo no veo frutos, yo mejor me retiro. Entonces, no estás apto para cumplir ese compromiso que Dios quiere poner en tus manos. Hablo porque yo creo que Dios ahora está haciendo mención de aquellas personas que Dios quiere destinarles a alguna función. Amén. Todos nacimos con un propósito, y eso lo decimos siempre. Todos hemos nacido con un propósito, con algo que hacer acá. Dios nos ha colocado en este mundo no solamente para que estemos aquí perdiendo el tiempo. No, Dios lo trajo a nosotros acá porque nosotros hay un equipaje con herramientas, con propósito para poder venir y a trabajar para la obra de Dios. Y si no es para la obra de Dios, porque puedes decir: bueno, yo no soy llamado al ministerio, sí, pero tal vez en tu carrera tú puedes servir de bendición a otras personas, en lo que Dios ha destinado en tu vida que debes de hacer. Entonces dice aquí: en lo poco has sido fiel,
van a haber momentos frustrantes, van a haber momentos difíciles. Te voy a contar una experiencia, y es que yo estuve 2 años como auxiliar, ¿verdad?, en una iglesia allá en Santo Tomás. Y el pastor de ese lugar, pues muchas veces nos poníamos así un poco, no frustrados, pero sí al ver que la gente muchas veces no llegaba, ¿verdad? Llegaba poca gente, y aunque salíamos a buscarla, aunque salíamos a predicar la palabra de Dios, siempre había poquita gente en la iglesia. Entonces, eso es preocupante. Yo creo que aquel que está a cargo de un pastorado, pues puede entender eso, ¿verdad? Que quiere ver su casa llena, quiere ver en el momento en que está ministrando que esté la gente ahí, ¿verdad? Está pendiente de que la gente esté ahí. Y cuando ve que la membresía va disminuyendo, pues hay una preocupación, ¿verdad? Y así mismo es con los negocios también, ¿verdad? Cuando no se reciben las ventas que se requiere y va disminuyendo toda empresa, cuando tiene sus costos y va disminuyendo, pues también hay preocupación, ¿verdad? Pero Dios en este caso dice: en lo poco has sido fiel. No te frustres porque veas lo poco. No te frustres porque quizás en tu ministerio solamente hayan 2 o 3, 4 personas. No te frustres. Tú tienes que trabajar como que si tienes muchas personas allí, ¿verdad? ¿Para qué? Porque eso te va ayudando en tu experiencia, te va ayudando a mantenerte firme. Y ya cuando vea Dios tu corazón, que lo estás haciendo de una forma honesta, una forma que tú quieres avanzar, Dios te va a ir otorgando más. Por eso dice aquí: bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mira que aquí está la respuesta, ¿verdad? Primero Dios nos prueba en lo poquito, en lo que podemos hacer, y después dice: en lo mucho te pondré. Es cuando nos da esas posiciones, ¿verdad?, donde podemos ya llevar muchas personas. Tú ves, yo sé que muchas veces hemos visto a esos ministerios grandes, hemos visto a esos pastores, y alguien puede decir: bueno, ¿y cómo es que esa gente tiene esos ministerios grandes? ¿Y cómo es que esas gentes tienen tantos carros? ¿Y cómo es que esa gente es una persona bendecida? En primer lugar, quiero decirte que Dios sí bendice a los hijos que trabajan para Él. Dios bendice a las personas que trabajan de corazón para Él. Pero en un principio no fue así. Y cada uno de ellos, de los que tú puedas escuchar, te va a contar su propia experiencia. Es que al principio no fue así. Al principio toda persona exitosa que tú veas, ya sea en una empresa o en una iglesia o cualquier área que tú veas, toda persona exitosa te va a decir de que al principio no fue así. Se tuvo que esforzar con lo poco. Tuvo que venir y a esforzarse y trabajar y tomar fuerzas para poder obtener lo que ahora podemos admirar. Nadie puede llegar a la cumbre de una sola vez. Todos tienen que ir en un proceso, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Por eso el Señor te puede otorgar lo mucho, pero cuando tú eres fiel en lo poco, ¿verdad? Entonces dice: sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque en el caso del ministerio, el Señor se goza de ver que nosotros, a pesar de cualquier impedimento que pueda existir, a pesar de que que quizás anhelamos en nuestro corazón tener un ministerio más grande, un ministerio más estable, pero aún así somos fieles, el Señor pues lo ve con buenos ojos, y Él se agrada, se pone feliz de ver que nosotros somos fieles a pesar de cualquier circunstancia. Amén. Por eso dice: entra en el gozo de tu Señor. Ahora estamos hablando del orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Y tenemos una empresa aquí. La empresa es la iglesia. Esa es la empresa de nuestro Dios, y Él es el jefe. Él es el jefe. Pero vamos a ver acá ciertos detalles de por qué Dios viene, ¿verdad? Y vamos hablando del orden de Dios, que no es igual al de los hombres. Y es que cuando nosotros ya tenemos el dominio de lo que hacemos en lo poco, Dios nos delega más responsabilidad, porque ya podemos mantener esa situación o esa actividad que nosotros hacemos, ya la podemos mantener. No podemos echar a perder aquella obra, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nuestras manos, cuando ya tenemos esa experiencia, tenemos dominio de lo que estamos haciendo. Entonces vamos ahí a la primera característica: es que Dios viene y dice que Él busca personas que creen como un niño. No que actúan como niños, sino que creen como un niño. Y vamos allá a Mateo 18:4, busca ahí Mateo 18:4 o anótalo y después lo buscas. Dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y cómo es esto? Te pongo en contexto. Es que estaba diciendo ahí, el Señor estaba sentado, estaba enseñándole a sus discípulos, y de repente le dice uno de ellos: bueno, Señor,
¿Y quién es el mayor entre todos? O sea, ¿quién es el mero mero, verdad, entre todos? Y él dice el Señor, bueno, y agarró un niño. Y le dice, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué dice él que un niño? ¿Por qué no dice él una persona superdotada, una persona que tenga el conocimiento, una persona que tenga larga experiencia? ¿Por qué no escogió a alguien de los mismos discípulos y dijo que sea como él? O, ¿verdad? No, dijo el que fuera como este niño. Él vino y tomó un niño y lo puso ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo es un niño? Un niño es obediente. Un niño tú le pones cuando se puede controlar, ¿verdad? Le dices la dirección, el niño obedece. Y Dios quiere personas obedientes, que no pongamos a cuestionar lo que Él nos indica que debemos de hacer, porque Él da indicaciones, da instrucciones. Y Él no quiere que nosotros vengamos y estemos poniendo excusas, ¿verdad? Sino que seamos obedientes a la voluntad de Él. No podemos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas si no estamos dispuestos a obedecer en lo que Él está diciendo que debemos de hacer, en las órdenes que Él nos da. No podemos ver los resultados. Además de eso, un niño lo cree todo. Tú le puedes decir al niño cualquier cosa y el niño se queda quietecito ahí y esperando que tú le cumplas la promesa que le hiciste, porque el niño cree todo y eso se llama fe. Para nosotros se llama fe. Tú tienes que creer fielmente en lo que Dios te ha dicho, en las promesas que te ha dado. Tú tienes que creer fielmente en que Él te ha dicho, mire, vas a ir a tal lugar y vas a decir esto, yo te voy a dar esta victoria, yo te voy a dar esta respuesta. Tú tienes que creerlo aunque no los resultados, aunque tus ojos estén viendo algo diferente, aunque tus oídos estén escuchando algo contrario a lo que Dios te ha prometido. Pero si tú tienes fe, entonces Dios se puede glorificar en tu vida. Tú vas a ver la mano obrar en tu vida, gloria a Dios. Tú vas a ver el mover de Dios manifestarse en tu vida. Cuando tú tienes fe en sus promesas, cuando tú tienes fe en su palabra, cuando tú ciegamente, y no importa, porque dice que nosotros andamos por fe, no por vista. O sea, eso quiere decir que no es por lo que veamos, que no es por lo que escuchamos, sino que es por lo que Dios ya nos dijo a través de su palabra. Y cuando tú y yo caminamos de esa manera, Dios se va a glorificar en nuestras vidas y nos va a dar la respuesta que esperamos y se va a cumplir las promesas en las cuales hemos creído. Y así es como es la persona que Dios viene y dice que va a ser el mayor entre nosotros, como un niño. ¿Te estás dando cuenta? Ese es el que va a ser el mayor, es el que va a ser el que dirige, es el que tiene las características de un líder, porque cree ciegamente a una palabra que Dios le ha otorgado. ¿Qué más? Es un inocente. ¿Qué es una persona inocente? No hay morbosidad en él. Una persona inocente no hace las cosas sarcásticamente, no dice las cosas sarcásticamente, no anda hablando en doble sentido. Una persona inocente actúa normal sin ninguna malicia de hacerle daño a otro. Es sincero en todo lo que hace. Esa es una persona inocente. Es sincero en todo lo que hace. Le ayuda a la persona porque siente su corazón ayudarle. No ayuda a alguien porque detrás de eso hay una voluntad que es propia mía, que quiero lograrlo. Es algo distinto. Entonces, así es como Dios escoge a la gente. Así es como Dios dice, este va a ser el mayor entre ustedes. Aquí hay persona que es obediente a la voluntad de Dios, sin cuestionar por qué, sino que, Señor, no entiendo las cosas, pero te voy a obedecer. Señor, mira, yo no miro un camino claro allí, pero yo voy a caminar. Señor, yo no veo ninguna puerta abierta a mi favor, pero voy a creer que se va a abrir una cuando yo empiece a caminar. Amén. Yo creo, Señor, que aunque las cosas que estoy viendo no son las que yo creo, o sea, no, las cosas que yo estoy viendo no van de acuerdo con lo que tú me has establecido en mi vida, pero yo creo que se va a cumplir tu palabra. Amén. Yo creo que se va a cumplir tu propósito en mi vida. Y yo hago las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Una persona inocente cree en aquel que le llamó, en aquel que le escogió. Amén. Ese es el que va a ser mayor entre todos. Fíjate bien, no es como aquel que tiene mayor conocimiento en el mundo, aquel que está preparado, aquel que tiene un título, ¿verdad? Aquel que realmente ha estudiado y ha llevado toda su carrera y aunque, bueno, haya las experiencias diga otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, nosotros los humanos muchas veces nos equivocamos en las cosas que nosotros elegimos.
Pero Dios dice aquí, estamos conociendo el orden de Dios, y es que el que es como un niño, no es el erudito, es el que como es como un niño, es el que Dios escoge para ser mayor entre todos. ¿Cuál es la otra característica? El que sirve a su prójimo, el que no anda con aquello de que hay que ver qué hace, va a estar en dificultad, bueno, ahí dejémoslo. Mire, se cayó, pues ahí dejémoslo tirado, ¿verdad? No tienen en su mesa que comer, y si tenemos nosotros que darle, pues no le vamos a dar porque lo vamos a quedar sin comida nosotros. O sea, hay que servir, dice allá Mateo 20:26, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, el que quiera ser grande entre vosotros, el contexto está hablando de todos los gobernantes, de todos los presidentes, todo eso está hablando ahí, de todo lo que está en autoridad. Pero recordemos que toda la autoridad también Dios la coloca. Amén. Pero está hablando de ellos, está poniendo, Jesús lo pone de ejemplo, pero dice, más en vosotros, dice, no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Aquel que sirve, aquel que se levanta a ver la necesidad de los demás, aquel que ayuda a la necesidad del otro, el que sirve, ese va a ser el mayor, ese va a ser el que va a ser grande, ¿verdad? Entre los demás. No es el que viene y da la orden, ¿verdad? Mira, vas a hacer esto, y se siente y se cruza los brazos, ¿verdad? Y ahí que a los demás hagan todo, y la persona ahí tranquila sin hacer nada, ¿verdad? Solamente viendo. No, también se tiene que involucrar, porque dice que el que quiera ser grande se tiene que poner a servir. Así es el orden de Dios. Amén. ¿Cuál es el otro punto acá? No busca protagonismo. No busca protagonismo, dice Mateo 19:30. Mateo 19:30, búscalo, ahí lo dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo que está aquí está en la Biblia. Mateo 19:30 dice: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Amén. Muchos postreros, dice, muchos primeros serán postreros. O sea, en pocas palabras, los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Porque yo siempre estoy pensando, Señor, ¿por qué los últimos son los primeros en este caso? Porque el que se tarda más es el que tiene mayor proceso. No podemos nosotros pretender mantenernos en una cumbre, ¿verdad?, sin proceso. Porque ¿qué permite el proceso? Te voy a decir que yo estaba en discordia con esto del proceso, cuando yo no lo entendía, cuando yo no estaba procesada. Cuando yo no estaba procesada, yo discutía con esto de los que hablaban del proceso. Yo decía, ¿por qué proceso? Si el que el Señor escoge, eso ya está listo. No es necesario el proceso, hasta que yo entendí que yo he sido procesada constantemente, he entendido que es necesario el proceso. Porque en el proceso tú descubres qué eres capaz de hacer, en el proceso tú descubres cuáles tus limitaciones, en el proceso tú descubres la fortaleza que tienes, en el proceso tú descubres la fuerza de Dios en tu vida, en el proceso Dios te abre el panorama espiritual, en el proceso Dios se da a conocer a tu vida. Mira qué importante es el proceso, ¿verdad? Y en el proceso tú conoces todo para lo cual tú naciste, ¿verdad? Entonces no puedes venir y de un solo saltar de aquí abajo hasta allá arriba, no puedes hacer eso. Por eso empezamos diciendo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque es en lo poco donde vas a demostrar lo que Dios ha puesto en tu vida, si eres legítimo o no eres legítimo. Es en lo poco que Dios pone en tus manos que vas a demostrar qué es lo que Dios ha puesto dentro de ti, si realmente vas a ser responsable con lo que Dios ha destinado en tu vida que debes de hacer. Si tú eres responsable, si tú adquieres un compromiso con lo que Dios ha destinado en tu vida que va a acontecer, entonces Dios va a venir y te va a otorgar otra responsabilidad mayor. Y así hasta llegar al verdadero cumplimiento de tu propósito. Entonces por eso dice aquí que los últimos serán los primeros. No son los que ganan el protagonismo. No son aquellos, dice otro versículo bíblico, dice que no es de los que corren, sino es de los que Dios tiene misericordia. No es de los que corren, no es de los que se abaten, no es de los que quieren arrebatar y quieren, no, si no lo agarro yo, lo va a agarrar otro. No es así. Dios ya sabe, ya tiene establecido quiénes son los que va a escoger para determinada labor, para determinado objetivo. Dios ya los tiene establecidos. Así es que el que corra o el que no corra, Dios ya tiene las personas, ya las tiene seleccionadas. Así de simple y sencillo te lo digo.
Dios ya tiene seleccionado lo que Él quiere para su ministerio. Entonces, ¿para qué correr? Ahora no estoy diciendo con esto para que quedes estancado ahí sin hacer nada. No, hay que seguir trabajando. Hay que seguir haciendo lo que Dios ha diseñado que debemos de hacer. Pero no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y los últimos serán los primeros. Porque en el proceso, en el tiempo que tú llegas para el cumplimiento de tu propósito, eres procesado. Y el proceso te hace madurar, te hace pensar diferente. El proceso te hace que tu fe crezca y te mantenga firme en el lugar que Dios ha establecido para tu vida. El proceso te hace tener experiencia, conocimiento, ¿verdad? Cuando tú ya estás listo, Dios va entregándote cada vez más para que puedas ejercer el ministerio de Dios. Entonces, ese es el orden de Dios. Mira, que no es que el que llega primero, pues sí, este tiene ya el trabajo porque es el que llega primero. No, el orden de Dios es diferente. El orden de Dios es distinto, como podemos notar. Amén. El orden de Dios es diferente. No es que porque vienes primero. No, no es ese. Es el que realmente está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios y es el que está dispuesto a tener ese compromiso con Él. Y no importa cuál sea la cantidad de lo que Dios te otorgue. Lo que importa es que tú vengas en tu corazón dispuesto para la obra de Dios, ¿verdad? Sin corrupción, habiendo ya, porque el proceso te limpia. El proceso te cambia el andar anterior, como le dijo a Moisés, quítate los zapatos de tus pies, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Le está diciendo, quítate tu manera pasada, quítate el camino, las costumbres anteriores, porque así no te puedo utilizar. En pocas palabras le estaba diciendo Jehová Dios a Moisés, si no te quitas el calzado, si no te quitas tu manera de ser anterior, no puedo enviarte para hacer el propósito para el cual estás establecido. Entonces Dios viene y nos procesa. Todas las personas que predicamos la palabra de Dios somos procesados para poder venir y entregar esa palabra a la persona que lo necesita. Amén. Entonces, aquí podemos ver cómo es el orden de Dios. En primer lugar, lo vamos a decir, Dios nos prueba nuestra fidelidad en lo poco, ¿verdad? Tenemos que ser con esas actitudes como un niño. Tenemos que servir, aprender a servir primero, y luego que no tenemos que buscar el protagonismo, porque en todo esto el protagonismo es nuestro Dios todopoderoso, Jehová, ¿verdad? El creador del cielo y la tierra. Él es el protagonista de toda nuestra historia, ¿verdad? No somos nosotros, es Él el que trabaja a través de nosotros, es el que se manifiesta a través de nosotros. Entonces los protagonistas no somos nosotros. El protagonismo es Jehová Dios, nuestro creador. Nosotros somos sus servidores, sus administradores, ¿verdad? Y Él viene y va escogiendo a la persona de acuerdo a su equipaje. Y quiero terminar con esto. Quiero decirte esta historia, recordarte que Dios sabe cómo elige a las personas. Dios no ve las características de afuera, o sea, porque quiero recordarte la historia de Gedeón. Gedeón no presentaba lo que como Dios le llamó. Cuando Dios se presentó a Gedeón, le dijo hombre esforzado y valiente. Pero Gedeón nunca había ido a una batalla. Él estaba allí en la tienda de su familia, estaba arreglando ahí granos, ¿verdad? En los estantes. Él nunca había ido a una batalla, pero Dios ya lo estaba viendo como él era, lo que él iba a hacer. Y así mismo te ve Dios a ti. Muchos te pueden estar ahí criticando porque lo que ven de ti es tu vida ahora o tu vida pasada, ¿verdad? Pero Dios te ve como lo que tú eres, como lo que tú cargas dentro, aquello que muchas veces ni siquiera hemos identificado que poseemos. Dios ya te ve como en el futuro, lo que tú vas a llegar a ser. Así es como Dios te trata a ti. Por eso le estaba diciendo hombre esforzado valiente a Gedeón, porque él vino, ¿verdad? Y salvó al pueblo de Israel de aquellas madianitas que venían a robarles todo lo que ellos producían, ¿verdad? Entonces por eso dijo hombre esforzado y valiente. Amén. Así te ve Dios a ti. Dios te ve no como los demás te ven. Dios te ve como lo que tú vas a llegar a ser. Así que tómalo en cuenta. Amén. Así que vamos a orar esto. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a orar y te agradezco mucho haberme escuchado hasta terminar este video. Así que oremos para despedirnos. Gracias, bendito Dios, sé que tú ahora estás preparándonos para algo diferente.
Puedo notarlo en los temas que tú nos estás otorgando, Señor, que nos estás preparando para algo distinto. El mundo está haciendo una revolución completa, todo está revolucionándose y nosotros también tenemos que estar a la medida, en sintonía de lo que está aconteciendo. Y sé que tú eres el que nos estás ahorita ayudando con estos temas. Así que, Señor, prepara a las personas que tú has escogido, a nosotros que ya estamos acá, pues ayúdanos, Señor, a poder continuar con esto, ponernos siempre a la vanguardia, como se dice en el mundo, a la vanguardia, y poder, Señor, llevar este evangelio de acuerdo a la necesidad que existe en el mundo, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la necesidad que hay. Así que, Señor, en este momento yo pongo en tus manos cada persona que me ha escuchado, cada persona que va a escuchar este video posteriormente, que si tú tienes a bien tomar a aquella persona, porque eres tú que escoges a las personas, no somos los humanos escogiéndolos. Eres tú, Señor, quien pones el sello en tu corazón de aquellos que te van a servir en la obra. Así que, Señor, eres tú escogiendo a las personas. Yo te pido, mi Dios, que seas tú cambiándoles su corazón, que seas tú transformando esas vidas, que seas tú procesándonos, que seas tú ayudándonos a mantenernos firmes y que nos dejes esa claridad en nuestro pensamiento para poder identificar cuál es el propósito por el cual tú nos estás escogiendo y para qué nos estás llamando, qué es lo que quieres que hagamos. Amén. Así que, Señor, en este momento, gracias, Señor, por esta palabra que nos has otorgado. Bendice a mis amigos que han escuchado ahora, Señor, aquellos que están enfermos, dales esta sanidad. Ahorita en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre todo dolor, sobre todo problema que estén pasando de salud. En este instante lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, te ruego que seas tú bendiciendo a aquellas personas que no tienen trabajo. Ábreles puertas de empleo, Señor, para que puedan venir y poder llevar ese sustento a sus casas. Concédeles una semana bendecida, Señor. Sé tú guardándolos en cada momento, cuando salen de su casa y cuando entran. Sé tu mano poderosa en cada una de sus familias. Gracias, bendito Señor, en este momento por permitirme compartir esta palabra con ellos. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, seguimos adelante. Acordémonos que Dios es el que nos bendice y nos da ese poder para seguir adelante, para seguir avanzando, ¿verdad? En lo que Dios ha prometido, ¿verdad? En nuestras vidas. Así que muchos abrazos allá donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Nos seguimos escuchando en el transcurso de la semana, si Dios lo permite. Y recuérdalo, Dios busca personas comprometidas y que están dispuestos a obedecerle y seguirle en todo. Amén. Que el Señor te bendiga.